Mejor hablar en M24. Mejor saber. La realidad ampliada. Recibimos a Alejandra Couto ya en esta temporada de balances, porque diciembre es temporada de balances. Es el momento justo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mari. Buenos días para todos. Sí, balance y después titula este informe, un año parlamentario con escasos resultados y también ruidos en la coalición gobernante, ¿no? Porque, bueno, son pocos los proyectos de ley que lograron aprobarse este año y ahora nomás, el 15 de diciembre que se acerca, y con esa fecha, el receso parlamentario. Allí se para todo. Esto significa que los parlamentarios suspenden las sesiones ordinarias y muchos proyectos quedan recién para el 2022. Durante este 2021 se presentaron varios proyectos, pero bueno, muy pocos avanzaron y consiguieron el respaldo de las dos cámaras y hoy por hoy la prioridad de la coalición está puesta en el referéndum sobre los 135 artículos de la LUC y no está con la energía allí en el Parlamento. Muchas de las prioridades que se habían marcado la coalición al inicio del año legislativo, bueno, tuvieron pocos o nulos avances. Pero bueno, para analizar cómo ha trabajado y cómo ha sido la actividad parlamentaria, dialogué con el sociólogo y director de Factum, con Eduardo Botinelli. La pandemia, que todavía sigue estando dentro de los temas prioritarios o primordiales, donde se han aprobado una serie de leyes que tienden a atender a los sectores más afectados por la pandemia, por el COVID, y por otro lado, el avance en materias de políticas o leyes vinculadas a paliar las situaciones de empleo, sea por los seguros parciales, sea por medidas de fomento a la contratación, por ejemplo, de personas jóvenes, cierto impulso a la contratación de personas con discapacidad. Quizás en materia de empleo lo más destacable sea la ley de teletrabajo, que en definitiva, si bien es algo que ya venía desde hace algunos años, la pandemia aceleró el uso del teletrabajo como medio para un conjunto de empresas, para determinados niveles de trabajadores. Pero lo central en todo caso lo podemos encontrar en la rendición de cuentas. Ahí es donde el Parlamento tuvo la discusión central, tanto dentro de la coalición como entre oficialismo y oposición, donde esa negociación dentro de la coalición llevó a la realización de cambios y eso, digamos, es el elemento central. Bueno, Eduardo Botinelli de Factum hacía de alguna manera un recuento de los proyectos de ley aprobados. Quedan por el camino, como decías, algunos, sí. Otros que no encontraron acuerdos, ¿no? Ni siquiera dentro de la coalición de gobierno. Sí, ese es un gran tema. Igual, de todas maneras, aún quedan temas pendientes antes del 15, ¿no? Antes del receso. La Cámara de Diputados va a votar, por ejemplo, el proyecto de ley de cuidados paliativos ahora, mañana, el 9 de diciembre. Ya tiene el visto bueno de la Comisión de Salud, que le introdujo cambios al proyecto original que había sido presentado por la Sociedad de Cuidados Paliativos, pero bueno, una vez que lo aprueben en el Senado se van a tomar también su tiempo para revisarlo, llaman a especialistas a la comisión, bueno, van a introducir seguramente algunos cambios, por lo tanto el proyecto no va a ser aprobado en su totalidad antes del 2022. Entre los proyectos que quedaron en pausa y que bueno, que se van a seguir dentro de cada comisión para ser estudiados, también están los de personería jurídica de los sindicatos, que hay uno propuesto por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, por Pablo Mieres, y otro por la bancada de Cabildo Abierto. Los proyectos tienen diferencias entre sí. Bueno, la idea de la coalición multicolor es unificarlos, pero todavía no han llegado a un acuerdo. Otro proyecto que ya tuvo el visto bueno de diferentes comparecientes a la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, sobre todo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es el que crea la tipificación de los ciberdelitos. Otro que tuvo su aprobación en diputados, pero que bueno, que siguen, veremos en el Senado, es la internación por voluntad anticipada de personas con consumo problemático de sustancias, tema que también hemos tratado. Y entre los proyectos presentados en el Senado que no han logrado acuerdos para su aprobación está el de tenencia compartida en la crianza de los niños. Eran dos iniciativas, no sé si te acordás, Mari, que fueron presentadas, una por Cabildo Abierto, la otra por el Partido Nacional. Sí. Sin embargo, el Partido Colorado es el que ha presentado reparos en la votación, a pesar de que los cambios que se introdujo al proyecto original. De todas maneras, las negociaciones continúan para que se vote ahora, antes de fin de año, aunque los nacionalistas y cabildantes piensan que no se va a llegar a ese objetivo. Pero no es lo único que queda pendiente.
Claramente hay algunas leyes que quedaron un poco de lado, por lo menos por el momento, y claramente hay algunas que la posibilidad del referéndum lo que hizo fue dilatar en el tiempo algunas. Por ejemplo, es claro que la reforma de la seguridad social es algo que se enlenteció en su proceso, pero después hay una serie de leyes o proyectos de ley presentados que están teniendo discusiones dentro de los propios partidos de la coalición para su aprobación, ¿no? Es decir, algunos proyectos sobre ley de usura o quiebre de las personas físicas, ¿no? Hay dos proyectos de la coalición, uno de Cabildo Abierto, otro de Daniel Peña, el diputado del Partido de la Gente. Está la ley forestal, también presentada por Cabildo Abierto y con media sanción en diputados, que viene dilatándose en su aprobación o discusión en el Senado. Algunas leyes o medidas que se iban a tomar desde el Parlamento para ajustar el tema del mercado de los combustibles, sobre todo con la mezcla de biodiesel que se trató en la rendición de cuentas, y queda también pendiente la ley de medios, que es otra de las leyes que ya tiene un tiempo importante de discusión y que no ha sido todavía abordado por la coalición en sala. La ley de medios, un proyecto que hay interés de aprobar por parte del oficialismo, aunque hay algunas diferencias entre la propia coalición. Escuchaba Cabildo Abierto y pensaba también qué activo que estuvo este partido en cuanto a la presentación de proyectos de ley, ¿eh? Sí, muy activo, y bueno, es el que ha marcado como las diferencias, ¿no? O las grandes diferencias. Ahora, lo que queríamos hacer también es, en este balance, es comparar, ¿no? Cómo ha sido el trabajo parlamentario si lo comparamos con otras gestiones, con gestiones anteriores. Eso le consultamos a Botinelli. Nosotros miramos comparado lo que fue parlamentos anteriores y con respecto a este, hay una diferencia muy importante, sobre todo los 15 años del Frente Amplio con este parlamento. El Frente Amplio tuvo 15 años en donde siempre tuvo la mayoría parlamentaria propia. Por lo tanto, las negociaciones eran dentro del partido y en cierta medida fueron más fáciles, sobre todo en el primer gobierno, donde había la necesidad de aprobaciones rápidas para realizar los cambios que el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, pero también del Legislativo, iba impulsando. Lo que es claro es que al haber 5 partidos conformando una coalición que se visualiza y se materializa en el Parlamento, sobre todo en diputados, los 5 partidos, 3 en el Senado, bueno, hay una articulación necesaria, una negociación necesaria, que era ciertamente esperable que pudiera dilatar algunos tiempos, porque los partidos tienen diferencias ideológicas, diferencias de concepción y de algunos temas cómo deben ser tratados. Ha sido más funcional o más ejecutivo, si se quiere, la aprobación de leyes cuyo origen es el Poder Ejecutivo, que las discusiones que han sido netamente parlamentarias. Bueno, Mari, hablando de lo difícil que ha sido el debate, vos recién mencionabas la ley de medios, donde las diferencias entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional han como empantanado este proyecto, ¿no? Pero también está la ley forestal, que tampoco ha encontrado un acuerdo, esta iniciativa que ya tuvo hace un año la media sanción en la Cámara de Diputados con los votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio y también del Partido Ecologista Radical Intransigente. Ha provocado matices, ¿no? Rechazos dentro de la coalición de gobierno, y podría estar en riesgo la intención de Guido Manini de aprobar antes del receso parlamentario esta ley. Y una de las que más se ha mencionado últimamente es la iniciativa que busca otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años y que, bueno, favorecería a procesados y condenados por delitos cometidos en la dictadura militar. Sobre esta última le consulté al coordinador de bancada del Partido Nacional, a Rodrigo Goñi. Él señala que no existe una postura definida aún de su partido respecto a este proyecto de ley. Y en la entrevista el diputado enumera los proyectos en los que tienen diferencias dentro de la coalición y son prioridad para el oficialismo. Otros proyectos que están en carpeta como prioridad son la ley forestal, que es priorizada por el Partido Cabildo Abierto, pero que hay, digamos, todavía objeciones tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional. Está la ley de medios, donde las objeciones vienen de parte del Cabildo Abierto, en los demás hay acuerdo. Tenemos también la ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, impulsada básicamente por Cabildo Abierto, con algunas, digamos, objeciones del Partido Colorado, y que se está estudiando para analizar
posteriormente el año que viene. Y el otro proyecto que está en carpeta como también prioritario es la personería jurídica de los sindicatos, donde en principio habría acuerdo, pero no darían los tiempos para aprobarla antes de fin de año, sino que quedaría para el año que viene. Bueno, ahí Goñi mencionó 3 proyectos de ley. El de Cabildo Abierto, de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, ha suscitado cambios de posturas también por parte de varios dirigentes del Partido Nacional, que al principio lo veían con buenos ojos públicamente, sí, ¿no? Así lo manifestaban, después se echaron para atrás, un tema que es muy delicado porque involucra los derechos humanos. Mañana hay una gran marcha que desemboca en el Parlamento. Digo gran porque así los impulsores la prevén, ¿no? Y vamos a ver cómo esto afecta también, porque siempre las presiones, ¿no? El debate en la opinión pública también afecta a los parlamentarios y a los políticos en cuanto a la votación de los proyectos de ley. Bueno, la coalición se reúne habitualmente para discutir justamente todos estos temas. Primero tienen que resolverlo dentro del Partido Nacional, como decía Goñi, y después en estas comisiones especiales que él nos contaba que se reúnen los parlamentarios de la coalición para llegar a acuerdos y destaca algunos proyectos que pretenden que se aprueben antes de que termine este periodo parlamentario. La coalición de gobierno viene desarrollando un sistema de coordinación orgánica de reuniones mensuales en Torre Ejecutiva, entre todas las bancadas parlamentarias de los partidos de la coalición. Es decir, además de otras instancias donde las bancadas parlamentarias, tanto de diputados como del Senado, a nivel coalición, tienen sus reuniones semanales, hay también una reunión de coordinación mensual para hacer un seguimiento de las prioridades y su concreción. En la última reunión que tuvimos este jueves pasado en Torre Ejecutiva, se avanzó en 2 temas que eran prioridad: ley de usura, tema muy complejo, tema muy delicado, pero que era prioridad tanto del Partido Independiente como del Partido La Gente. Luego, lo otro que se avanzó y que probablemente tengamos ley antes de fin de año es la ley de tenencia compartida, corresponsabilidad de crianza, donde, las últimas objeciones venían de tiendas del Partido Colorado, pero en principio ya se habrían subsanado y estaríamos en condiciones, Senado primero y diputados después, en este periodo que falta, de aprobarlo. Ale, también fuiste por la voz de la oposición. Exacto. De gobierno. Sí, me comuniqué con el coordinador de bancada del Frente Amplio, con Daniel Casciani, que él hace un análisis de lo que ha sido la actividad parlamentaria de este año. Varios proyectos que eran pendientes este año que el Frente Amplio quiere que se aprueben, porque en realidad el Parlamento Nacional ha funcionado poco, ha funcionado más como una escribanía del Poder Ejecutivo, de la Torre Ejecutiva, como un Parlamento que discute y debate según su real saber entender, y en función de las mayorías de cada uno de los temas se van conformando consensos necesarios para aprobar las leyes. Sobre todo porque ese era un aspecto fundamental que el oficialismo, cuando era oposición, señalaba al Frente Amplio, diciendo que existían como una mayoría con mano de yeso que no permitía que la oposición participe en ese momento, y creo que lamentablemente en este sentido se está por lo menos profundizando una mirada donde en realidad el Poder Ejecutivo es pie para presentar los proyectos de ley y el Poder Legislativo básicamente remienda algún proyecto, pero sobre todo vota de manera express y con muy poco margen de discusión y de debate y de modificación los proyectos que manda el Poder Ejecutivo, y por tanto se minimizan las posibilidades de que en realidad los proyectos de origen parlamentario tengan mayor andamiaje. Ahí Daniel Casciani se refería a las desventajas que tiene el Frente Amplio por ser oposición, como cualquier partido que está en esa posición, ¿verdad? Sí, exactamente. Y una de las grandes quejas de la oposición ha sido la poca receptividad que han tenido en el Parlamento los proyectos impulsados por este sector político, ¿no? El Frente Amplio ha presentado una serie de iniciativas en este principio de año, más de 30 iniciativas de carácter económico y social, sobre todo para tratar la emergencia económica y social que nosotros ya habíamos visto que se estaba agudizando en nuestro país, no solo a partir de la crisis sanitaria, que sin duda generó una situación compleja, sino también a partir de las restricciones económicas, el recorte del gasto público, de la inversión pública, de los planes sociales que hizo este gobierno. Este gobierno ha sido
el más ortodoxo en materia de visión neoliberal de la economía, donde en realidad en plena pandemia recortó el gasto público. Y bueno, en ese sentido nosotros presentamos una serie de iniciativas que tenían que ver con la creación de empleo, con políticas activas para la creación de empleo, con la posibilidad de atender a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor cantidad de empleo y que tienen una red de comercios minoristas y de todo el país, aquellos elementos que tienen que ver con la atención del comercio minorista, que sin duda está generando una problemática a partir de la concentración y la extranjerización de muchos comercios en Uruguay, también aspectos que tienen que ver con la ley de frontera. Lamentablemente ninguno de esos proyectos fueron aprobados, tampoco aquellos que tienen que ver con la suspensión de los desalojos y los lanzamientos en materia de vivienda y en asentamiento, que sin duda se está viendo una situación de extrema precariedad a partir de la situación también de precarización del trabajo y de falta de ingresos, o por lo menos pérdida de ingresos a las familias uruguayas, y por tanto creo que esos son los grandes debes que a nuestro entender han quedado pendientes. Bueno, terminamos este informe con la visión de la oposición en cuanto al balance que realiza de este año parlamentario que está a una semana de terminarse formalmente, más allá de que luego quedan, ¿no?, las comisiones permanentes, bueno, queda un grupo de legisladores llevando adelante la tarea, pero no en régimen de sesiones ordinarias, ¿no? Así que veremos qué pasa de aquí a una semana, al 15 que termina esta labor parlamentaria, y bueno, qué podemos esperar en relación al año que viene. Como decía Sale, las pilas están puestas ahí en el referéndum. En el referéndum, totalmente. Sí. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, Mari. El menú del día.